Una pregunta. ¿Por qué las personas les pasa la oportunidad en la cara y unos la toman y otros la dejan? Buenísima esa pregunta, me parece interesante la pregunta. Respecto a las oportunidades, yo he pensado que existen dos aspectos muy importantes. Uno, por un lado, hay personas que son creadores de oportunidades. Y por el otro lado, hay personas que son hábiles para aprovechar oportunidades. Por ejemplo, los constructores de oportunidades, ahí están, por ejemplo, los que son innovadores, los creativos, que crean oportunidades, ¿cierto? Se inventan productos nuevos, nuevas empresas, sí, contribuyen a la innovación de un país. Bueno, esos son unos. Pero también hay otro aspecto de la oportunidad, son de aquellas personas que aprovechan las oportunidades. Cuando le presentan una oportunidad, la ven. Y hay otros que no la ven. Le pasan las oportunidades por las narices y no, la pasan 50 veces y no se dan cuenta de esa oportunidad. Yo creo que una de las causas más grandes de la ceguera mental, de la falta de visión, porque hay personas que tienen más visión y otros que tienen menos visión. Entonces la falta de visión creo que tiene que ver con la ausencia de conocimiento respecto a las tendencias, por ejemplo. Si una persona tiene mayor conocimiento sobre las tendencias, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre los cambios que están aconteciendo, pues puede tener mayor visión. Por ejemplo, miremos un ejemplo, veamos desde la era agraria, la era industrial, la era de la información, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, que quienes, por ejemplo, en la era agraria, los que tenían tierra eran los que tenían el poder, ¿cierto? Luego llegaron otros que tenían cierta visión y empezaron a inventar máquinas y otros compraban esas máquinas y creaban empresas y se creó la era industrial. Y cuando llegó la era industrial, quienes eran dueños de las empresas, de las fábricas, le quitaron los trabajadores a los dueños de las tierras, a los dueños de las fincas, le quitaron los trabajadores y se enriquecieron los dueños de las máquinas, mientras que los dueños de las tierras se fueron quedando pobres, ¿cierto? En ese lapso de tiempo también aparecieron otros que eran los comerciantes, porque en ese tiempo también apareció el dinero. Estos comerciantes también fueron muy hábiles porque empezaron a comerciar, a comprar y vender, y muchos también se hicieron ricos comprando y vendiendo. Esa fue una época muy buena. Pero luego llegó, entonces la era industrial, la era industrial ya está en decadencia en este momento. Pero hay personas todavía que creen que la era industrial está en auge, piensan que es lo máximo. Y ahí hay un gran problema, porque si nosotros no tenemos la visión de que ya no estamos en la era industrial, que hemos pasado a otras eras, por ejemplo, como la era de la información, que ahora el dinero se ha pasado a manos de los que manejan el conocimiento, ¿sí? Y los dueños de las fábricas se están quedando sin dinero. Entonces, están quedando sin dinero. Por ejemplo, hay muchas fábricas que se están quedando, por ejemplo, fábricas de calzado, fábricas de confecciones, en fin, que han ido a la quiebra. Han ido a la quiebra a causa de muchos productos que llegan de China y de Taiwán, de otros países. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué unos están fracasando y otros están triunfando en este caso? Porque unos tienen más visión y se han pegado a la nueva era que están viviendo. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que están en la era agraria y hay algunos que tienen dinero en la era agraria, pero para eso se necesita mucho capital. También hay algunos que tienen mucho dinero en la era industrial, se necesita mucho capital. Pero hay una gran cantidad de personas que están dentro de la era industrial, luchando en la era industrial y no pueden salir adelante porque ya es una era que ya está obsoleta, ya pasó. ¿Cierto? Es una era muy difícil. Entonces, hay que abrir los ojos pues, para tener una buena visión más amplia. Podríamos ampliar más este tema, lo podríamos ampliar. En la próxima... En el próximo video les voy a ampliar más sobre este tema.
Muchas gracias.